Hola pájaros, aquí estoy en creo que este es el segundo motovlog. La idea de hoy es presentar la moto en sí. Esta es mi moto, es una Yamaha V-Star 950, si se ve por aquí. Vamos a pasar por el frente, a ver si lo logramos ver. Ahí está, en toda su gloria. Y vamos a darnos un paseo y vamos a hablar. Muy bien, vamos a hablar de la moto. La moto, como había dicho, es una Yamaha, tiene varios nombres, dependiendo de dónde estemos. En Estados Unidos y el resto de América, me imagino, se llama la V-Star o V-Star 950. La referencia oficial es XVS 950A. Y aquí en España no se usa V-Star, se usa simplemente la referencia oficial. Aparte de eso también se llama Midnight Star o Estrella de Medianoche, así que tiene bastantes nombres. Ahora, lo que quería decir antes era presentar la razón por la cual tengo una moto. O sea, ¿qué diablos hago yo montando en moto? Pues empieza hace mucho tiempo. Empezó cuando estaba en Colombia. Empecé a trabajar. Pues tenía obviamente, como todos, la necesidad de transportarnos. Las motos en Colombia, como en la mayoría de países, digamos que no son los más industrializados, pues las motos no son un elemento de lujo, sino que son un elemento básico de transporte. Y pues yo llegué a la moto de esa manera. Mi primera moto fue una moto que la necesitaba para ir a trabajar todos los días, que allí se puede porque el clima lo permite. Entonces me compré una moto baja Caliber 115. Es una marca india y vamos a ver si puedo poner una foto aquí sobrepuesta de lo que era la baja Caliber. Es una versión india de una Kawasaki. En fin, que esa fue mi primera moto y la tuve simplemente porque necesitaba ir al trabajo y no tenía forma de comprarme un coche. Entonces, pues como la mayoría de la gente, así fue que terminé en una moto. Luego de allí me fui a vivir a Italia, que lo había dicho en el blog anterior. Y en Italia, mientras estaba por allí, pasó algo, y es que era la época en la que estaba el lanzamiento inicial, o sabe, que se estaba volviendo muy popular la Ducati Monster. Y veía yo la Ducati Monster en la calle todos los días, porque claro, siendo Italia, pues allí las vendían como churros. Y me encantaba, me gustaba mucho verla, me gustaba cómo sonaba. De hecho, eso era de lo que más me llamaba la atención, ver cómo sonaba, o sea, escucharla. Y bueno, eso fue lo que me llamó la atención de las motos, y entonces empecé a investigar, porque ya tenía en mente, en el momento que me salió un trabajo así fijo, no me salió en Italia sino en España. Entonces dije, bueno, voy a ir a España, no conozco nada de España, vamos a conocer España en moto. Y esa fue la intención, la intención con la que me compré la moto. Pero antes de comprarla, pues tenía que investigar qué moto quería, qué tipo de moto. Pues viniendo de una baja Caliber, que es una moto estándar utilitaria bastante básica, y de estar viendo las Ducati Monster todo el día en la calle, pues no sé, algo me fallaba. No estaba totalmente seguro de que esas fueran las motos que yo quería. Y buscando, mirando, encontré blogs de gente viajando en moto por España. Creo que había uno, el que más recuerdo, se llamaba por España con dos ruedas, algo así, o en moto con dos ruedas, algo así. Y entonces este chico tenía creo que era una Honda Shadow o algo así, que era una custom, obviamente. Entonces empecé a ver las fotos de sus viajes por España, incluso creo que se había ido hasta Europa, hasta Francia y cosas así, un poco más lejos. Y pues eso fue así. Allí sí que vi que ese era el estilo de moto que me gustaba, me llamaba la atención, me parecía
muy atractivo, muy interesante todo. Y entonces empecé a investigar motos de este estilo a ver cuál me gustaba. Es curioso porque como lo hice todo absolutamente solo, sin ningún tipo de apoyo ni nadie con quien hablar, pues en ningún momento se me ocurrió que podía ir a un concesionario a probar una moto. Entonces todo lo hice por internet, me puse a mirar, a investigar, a saber cuáles eran las opciones, los modelos que existían. Y en mi caso las motos que encontré por tema de presupuesto y de gustos, así de estéticos, me gustaban la Honda Shadow, la Vulcan, la Kawasaki Vulcan Custom, no la Classic sino la Custom, la Triumph Speedmaster y esta, la Yamaha 950. También me gustaba la Sportster, pero no me gustaba tanto o sea, dentro del rango de precios era la única Harley que me cuadraba, pero no me gustaba. La veía y decía, no sé, la razón principal por la que no me gustaba la Sportster era que yo quería una moto para viajar por España, para conocer España, y pues una Sportster con esos depósitos tan pequeños no me parecía la moto adecuada. Esta moto, espero que se vea, tiene un depósito bastante grande. Me hago más de 300 kilómetros entre cada repostaje, así que digamos que por ese lado fue una muy buena elección. Y ya está, por eso tengo esta moto. Cuando me puse a investigar entre esas opciones que acabo de mencionar, la Kawasaki, la Vulcan Classic, pues era demasiado clásica para mí, entonces eso ya no me gustaba. Y la Custom, no sé, tampoco me gustó la rueda delantera tan delgada que tiene. Entonces me quedaban esta y la Speedmaster. Y me pareció que esta iba a ser más cómoda. Y de hecho, pues por ese lado tampoco me puedo quejar porque llevo casi 10 años con ella. Y es que no tengo quejas realmente. Es una moto súper cómoda, agradable para viajar, para estar todo el día. Yo me he hecho días enteros en la moto, o sea que por ese lado tampoco hay nada que decir. Y ya está, esas son, digamos, de las formas como decidí comprar esta moto. Y luego lo otro curioso fue que la moto me la compré por internet, porque como había dicho, nadie me había dicho absolutamente nada, no tenía con quién hablar sobre el tema de las motos. Entonces investigué todo online, encontré cómo comprarla online, la compré paralela, que ya lo había mencionado antes y que tendré que extenderme un poco más sobre eso. Y ya está, solamente pude ver la moto, sentarme en ella y realmente probar qué tal me sentía yo encima de la moto 2 meses después de haberla pagado. Un poco arriesgado, exagerado, pero no sé, yo tenía muy buenas intuiciones y afortunadamente todo salió perfecto, porque aquí seguimos con ella. Otra cosa que tenía que decirle de la moto es que he tenido la moto desde 2010, ahora estamos a finales de 2019, o sea que vamos a buscar los 10 años con la moto y pienso que nunca la voy a dejar ir. Lo último que me faltaba decir de la... bueno, un poco susto, pero no pasa nada. Vamos a buena velocidad o a de velocidad legal, así que todo es controlable. No, lo que quería decir es que la moto, la primera vez que me subí en ella, como había dicho, pues pasé mucho tiempo esperándola. Y no solo pasé mucho tiempo esperándola, sino que desde que dejé mi moto en Colombia y cogí esta, cuando ya la había comprado, habían pasado 2 años, si no más. Y yo llevaba todo ese tiempo sin subirme a una moto, o sea que bastante arriesgado, bastante exagerado, pero bueno, son cosas de juventud. Ahora lo habría hecho, en este momento lo haría muy diferente, pero cuando me subí a la moto, lo primero que pensé fue que era enorme, que jamás en la vida había pensado que podía sentir una moto tan grande, que la moto fuera tan grande. Y pensé en mi cabeza, parece que voy en una ballena, y desde ese momento ese es el nombre que le tengo a la moto. Esta moto para mí se llama La Ballena. Y ahora sí, eso sí es el final de la historia de la moto hasta ahora.
por lo menos al final de la historia que quería contar. Gracias pájaros y nos vemos en la próxima.